Bienvenidos a este episodio que sin duda será viral. Estamos presenciando ya la integración de lo que será el nuevo Poder Judicial después de las elecciones del domingo pasado. Un proceso inédito, de eso no hay duda. Pero para algunos fue la elección del acordeón, pues coincidentemente las y los ganadores en su mayoría son justo quienes aparecieron en esta guía que se publicó para saber cómo votar. Para hablar de la elección, hoy nos acompaña el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Gracias, doctor. Gracias, Juan. Buenas tardes. Qué amable. También está con nosotros en Será Viral César Gutiérrez Priego, abogado y también ex candidato ahora a ministro de la Suprema Corte. Gracias, abogado. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, Luis Carlos. Buenas tardes. Gracias a los dos. Qué amables. Pues vamos a entrar en materia. Empecemos por algo ya muy cercano a nosotros. Ya sabemos quién va a presidir la Suprema Corte. El nombre de Hugo Aguilar está sonando por todos lados. La pregunta es muy concreta. ¿Cómo lo logra una persona como Hugo Aguilar, que digamos que mediáticamente comparado con los otros perfiles era un tanto más desconocido? Luis Carlos Ugalde. Bueno, no conozco los entretelones del proceso, pero lo que se ve desde afuera y lo que yo he escuchado y lo que me han comentado muchos de los actores que estuvieron adentro es que se trata de una combinación. Por una parte, los méritos, las campañas, el conocimiento de la persona, sus redes personales, supongo, y por otra parte un tema que creo que fue evidente en la elección del domingo pasado, que fue el hecho de que hubo una inducción masiva del voto por parte de acordeones de todos los partidos, pero obviamente el partido oficial pues tiene más capacidad de movilización y que esto claramente pues fue un factor definitorio. No soslayo, no demerito que la persona que ganó, Hugo, sea una persona conocida en el entorno, en la comunidad de movimientos indigenistas, de derechos humanos. Eso por supuesto es cierto y eso por supuesto que le ayudó. Pero me parece que eso es complementario al factor fundamental que fue que el hecho de estar en los acordeones que circularon fue el factor más importante y más determinante para ganar la elección. Muchas gracias. César Gutiérrez, tú fuiste uno de los protagonistas también durante las campañas. ¿Qué lectura le das a esta parte? No hay manera de no relacionar el acordeón ahora con el triunfo de Hugo Aguilar. Mira, creo que Hugo Aguilar supo conectar con la gente. Las campañas obviamente tuvieron que ver con las redes sociales y con los medios de comunicación porque teníamos muchas prohibiciones. Y lo que tenemos que reconocer es que Hugo entró y permeó dentro de la sociedad mexicana. Es cierto, todos de alguna forma nos hicimos apoyar por parte de algún tipo de acordeón, porque aparte el mismo Instituto Nacional Electoral nos dio esa oportunidad. Algunos eran digitales, otros se mandaron a hacer, como lo acaba de comentar ahorita Luis Carlos, pero me parece que hubo una coincidencia y que ahí podemos ver los votos. En todos estos acordeones, Hugo estaba mencionado porque se le consideraba un buen prospecto para ser ministro de la Suprema Corte y me parece que por eso la gente salió a votar. No hay que olvidar que hubo 13 millones de mexicanos que salieron a votar y que en las urnas habló y hablaron que querían que Hugo fuera el que presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo parece indicar que así será. 13 millones de mexicanos, César, que contrasta mucho con los 60 millones que salieron a votar en 2024. No sé qué lecturas le das en este sentido, doctor Luis Carlos Ugalde. Pues se trata de una elección con muy, muy baja participación. Por supuesto, 13 millones pueden verse como mucho o como poco, depende de la perspectiva. Pero claramente es el número más bajo de cualquier elección. Podemos argumentar que esta elección no es comparable a otras, por supuesto, pero el punto de partida o el criterio fundacional de esta elección fue que había una demanda del pueblo, que el pueblo había votado el año pasado para la reforma judicial, ese se argumentó. Y la segunda, un argumento normativo, que era que había que purificar al Poder Judicial. Cuando vota 1 de cada 10 personas, me parece que no se cumplen estas dos condiciones, además de que el número de votos nulos y el número de votos blancos alcanzaron cifras enormes. Debo recordar que aunque hubo 13 millones de votantes, muchos de ellos anularon su voto, muchos de ellos dejaron en blanco su voto, y el candidato ganador en la Corte obtuvo 6 millones de votos más menos, es decir, sí es un número muy bajo. Por supuesto que no se debe
demeritar a cada uno de estos votos, pero estamos hablando de grandes números, estamos hablando del tema fundamental de que había una exigencia popular de esto, y esto no refleja que haya habido una exigencia popular. Yo no comparto la idea de otros que dicen que fue un repudio a la reforma judicial. No, yo creo que simplemente fue un asunto de indiferencia. Y debo resaltar, por cierto, que la mayor parte de la población opina favorablemente de la reforma judicial. La mayor parte de la población siente que es un buen gesto que puedan elegir a los jueces. Pero la mayor parte de ellos vio esto con cierta indiferencia y por eso no se aparecieron en las urnas. César Gutiérrez, tú eres de los que prefieren, y es pregunta, ver el vaso un poco más lleno que medio vacío con estos 13 millones de votos, 13 millones suficientes para prácticamente desmantelar y volver a crear un poder judicial. Lo que pasa es que yo soy de los primeros que apoyó la reforma constitucional. Yo sí creo, independientemente de que los resultados no me hayan favorecido, el hecho de que necesitábamos un cambio urgente dentro del Poder Judicial, tanto federal como en las diferentes entidades federativas. Eso queda completamente claro. Hay que recordar también que la complejidad que tuvo esta elección tiene que ver, bueno, primero fue extraordinaria, segundo, era mucho más compleja, porque si nosotros analizamos el número de votos que se contaron de forma individual, pues estaríamos hablando de por encima de los 100 millones de votos. Es una realidad. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente tendrías que votar por 9 candidatos a ministros entre las ministras y ministros, y si tú sacas el número, pues obviamente son más de 100 millones de votos. Entiendo la parte en donde algunas personas fueron indiferentes a lo mejor a la elección, pero también hay que recordar que hubo una campaña feroz en contra de que la gente saliera a votar, porque siempre se hizo el señalamiento de que era un fraude, y que el fraude, lo único que ibas a hacer al salir a votar era estar de acuerdo con lo que iba a suceder, que era la desaparición del Poder Judicial de la Federación. Me parece que no desaparece el Poder Judicial de la Federación, lo que hizo fue transformarse, y por eso me encuentro muy satisfecho, porque el que 13 millones de personas hayan salido a manifestar por medio de su voto que querían ese cambio y que votaron por las personas que consideraban dentro de los mejores perfiles, para mí es un triunfo, y no es de que vea el vaso medio lleno o medio vacío. Con toda una campaña tremenda para que la gente no saliera a votar, con la complejidad que tenía y con el hecho de que fueran unas elecciones extraordinarias, me parece que se cumplió con el objetivo, que era democratizar al Poder Judicial de la Federación, y se consiguió. Una transformación, abogado, que a mí en lo particular me llama la atención, porque en los últimos años nos han vendido la idea de que el Poder Judicial estaba podrido y demás, pero vemos que van a repetir. En la lista está Yasmín Esquivel, está como tal la otra ministra que regresa como tal, Lenia Batres y Yasmín Esquivel. Y entonces, ¿dónde queda esta idea de que el Poder Judicial estaba totalmente podrido, César? Lo que pasa es que incluso también está Loretta Ortiz. Fueron las 3 candidatas ministras que consideraron que el trabajo que habían realizado valía la pena, e incluso por eso se arriesgaron a ir a una elección, y que fuera el pueblo de México y la ciudadanía quien emitiera mediante el voto si querían que continuaran o no. Hay que reconocer algo, y quien no lo quiera reconocer me parece que estaría completamente equivocado. Muchas ministras y ministros de la Corte se asumieron como un contrapeso del gobierno federal, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y yo les preguntaría, de los 136 artículos que tengan en la Constitución y los 19 transitorios, que me digan en dónde habla de que una ministra o ministro de la Corte es contrapeso de los demás poderes. Habla del Poder Judicial en su conjunto. Y me parece que cuando nosotros no entendemos que una persona no representa todo un poder, sino que simple y sencillamente la presidenta de la Suprema Corte es quien en ese momento está cumpliendo con una función administrativa, eso es lo que hizo que nosotros entendiéramos que había una corrupción incluso ya de carácter político dentro del Poder Judicial de la Federación. Me parece, y quiero ser muy claro, que el hecho de que estas 3 ministras consideraran que tenían la oportunidad de participar demuestra también valentía por parte de ellas, porque todos los ministros tuvieron esa opción y solamente ellas fueron quienes decidieron ir al escrutinio, al voto público, libre y secreto del ciudadano. Todos los demás tenían la misma opción y prefirieron no hacerlo. Por algo será. ¿Qué te parece esto, doctor Luis Carlos Ugalde? Bueno, primero debo decir que esta idea de que el voto purifica no se sostiene en la realidad. En México llevamos décadas eligiendo diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, presidentes de la República, y la corrupción sigue rampante.
Entonces, eso es falso. De hecho, la elección puede contribuir a corromper más al Poder Judicial, porque cuando tú tienes que ganar elecciones, tienes que ganar dinero, tienes que hacer compromisos, y eso contribuye a la corrupción. Yo escribí hace varios años, antes de que López Obrador llegara a la presidencia, un libro donde describo el fenómeno de la corrupción en el gobierno y describo cómo el problema de la corrupción se gesta en las campañas, porque cuestan muy caras, y ahí empieza el problema del intercambio de favores. Entonces, esto de que el voto purifica no se sostiene, porque si el voto purificara, pues no tendríamos ningún solo caso de corrupción en gobernadores en el país. Y claro que es evidente que hay muchísima corrupción. Ese es el primer tema. Y el segundo tema es respecto al papel del Poder Judicial. El papel del Poder Judicial en la Constitución de 1917 y en la versión liberal de la democracia es claramente un garante de la legalidad y de la constitucionalidad. Y en ese sentido sí es un contrapeso, un árbitro de los otros poderes. No es su papel ser opositor, no, por supuesto que no, pero en ocasiones, cuando la Corte o cuando el Poder Judicial declara algunas leyes inconstitucionales, algunas acciones ilegales por parte del gobierno, está actuando, por supuesto, como un contrapeso. Y ese balance de que haya poderes que se controlan mutuamente, para quienes creemos en el espíritu de la Constitución de 1917, por supuesto que esto que estamos viendo es cambiar la naturaleza. El propio López Obrador le molestaba este papel del contrapeso porque pensaba, igual que Donald Trump, por cierto, que los jueces, como no son electos, no tienen la autoridad moral para poder decirle no al gobierno que sí es electo democráticamente. Pero creo que esto es una confusión de la teoría democrática de cuál es el papel de cada poder público. ¿Qué piensas de esto, abogado César Gutiérrez Priego? ¿Sí purifica el voto o no? Yo creo que sí lo purifica, pero vamos más allá. El mismo doctor me está dando la razón al señalar que el Poder Judicial en su conjunto. El problema viene cuando tienes una presidenta de la Corte que piensa o se asume como si ella fuera el Poder Judicial. Ella no es el Poder Judicial. Ella puede representar al Poder Judicial, pero ella no es el Poder Judicial. Y ahí es donde vemos que incluso empezamos a ver ministros de la Corte que empezaron a jugar a la política. Ellos no pueden jugar a la política, ellos lo que tienen que hacer es interpretar la ley, y en este caso la Constitución, con la mayor calidad que les da los conocimientos jurídicos de interpretación que ellos pueden tener y de acuerdo a lo que dice el texto constitucional. Por eso sigo haciendo el señalamiento. Cuando nosotros vemos que el 80% de los asuntos que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen que ver con pagos de impuestos, entonces, ¿dónde quedó la importancia de los temas trascendentes que tienen que ver con nuestro país? Parecería, y lo digo con todo respeto, que única y exclusivamente tenemos una corte mercantilista que lo que se pone a ver es cuáles son los pagos que tienen que realizar o que no se tienen que realizar, y que utilizan y pervierten la ley siempre a favores de grupos de poder económico, empresarial, que terminan siendo favorecidos. Eso en lo personal me parece que sí causa un problema. Segundo, me parece el hecho de democratizar al Poder Judicial de la Federación también le quita ese estigma que se tenía que, como bien lo mencionaba ahorita Luis Carlos, pues que no se le legitimizaba porque decían que no era electo por parte de la ciudadanía y del pueblo. En este momento ya no vamos a tener ese problema, porque además, yo te puedo decir, yo podría salir a decir que no estoy de acuerdo con las elecciones porque no me favoreció el resultado, pero la realidad es que participé. Yo no formo parte de ningún partido político, no formo parte de ninguna estructura, y aún así tuve más de 2.400.000 votos, lo cual nos demuestra que sí tuve la posibilidad de competir y de poder haber sido una de las personas que llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no por eso significa que mi voto iba a ser a favor o en contra del gobierno, porque esa no es la función de la Suprema Corte de Justicia. Tiene que ser un contrapeso claro. Todo el Poder Judicial en su conjunto, la Suprema Corte en su conjunto, no una sola persona, que desafortunadamente, pues sí nos dimos cuenta que tenía cierto interés de carácter político, que tenía que ver incluso con intereses opositores o empresariales. Y esa me parece que es la parte más importante, en donde terminó siendo más una guerra política que una guerra jurídica, lo que sucedió con la reforma constitucional. Y justo en política y en elecciones, pues lo sabemos, no hay coincidencias. Hoy da a conocer el Instituto Nacional Electoral que los lugares en donde se obtuvieron más votos ahora sabemos, para elegir a los ministros de la Suprema Corte, fue precisamente en entidades gobernadas por Morena. Me refiero al Estado de México, a la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y les decía, pues esto no es coincidencia. No sé si, ¿qué te parece esto? ¿Qué lectura le das, doctor?
Bueno, creo que ha sido público y notorio. No tengo los videos ni las fotografías de todas las acciones de movilización que hubo, pero fue público y notorio. En las semanas previas a la elección se indujo el voto mediante acordeones, y los acordeones, incluidos los gobernadores de otros partidos. Y además esto es así por dos razones. Uno es porque era imposible materialmente poder ejercer un voto informado cuando en promedio cada persona teníamos que elegir entre 40 o 50 personas. Esto conceptualmente es una cosa inédita y ridícula. Someter a cada persona a que pueda ejercer un voto informado de 40 o 50 personas, y tenías que escoger y leer y conocer a 200 o 300 candidaturas, me parece que por definición convierte un voto que podría ser libre en un voto imposible de materializar, y que por lo tanto lleva a la inducción del voto. Además, para cargos con los cuales las personas no tienen ninguna conexión, no tienen conocimiento, no saben qué hacen. Si tú quieres democratizar y pensar que el pueblo va a purificar, pues primero tienes que ir en un asunto gradual. Si esta reforma judicial hubiese empezado por elegir a los miembros de la Corte, y 3 años después o 4 vas por otro segmento y luego por otro segmento, podrías haber hecho un ejercicio gradual de educación, de pedagogía. Pero querer elegir a 881 personas más 19 poderes judiciales locales y poner a cada persona a definir entre 40 y 50 cargos, entre 200 y 300 candidatos, es claramente un ejercicio de una gran irresponsabilidad que conduce inevitablemente a que la gente vaya, anule, no sepa por quién votar, o a los acordeones, que fue claramente el asunto mayoritario, que reitero fue público y notorio, en la cual se basó el voto de gobiernos en general, pero claramente como Morena pues tiene más fuerza y más tamaño, pues fue la que pudo más inducir el voto. Tal forma que no solamente hay un problema de participación, creo que el gran problema es que no se trató de un ejercicio de voto libre, sino de un ejercicio de voto inducido, por la razón de que no era posible materialmente hablando ejercer un voto informado. Y cuando no hay voto informado y además son pocos los que votan, creo que es razonable y pertinente cuestionar pues el carácter democrático de una elección así. Yo creo que una imagen que vamos a conservar por mucho tiempo es el ver al expresidente Andrés Manuel López Obrador llegar a la casilla con su acordeón, el artífice, el creador de todo esto que estamos viviendo, que también tuvo que apoyarse de esta manera. César Gutiérrez, ¿qué piensas de lo que comentábamos, el que la mayor cantidad de votos se haya, según da a conocer hoy el INE, pues se haya registrado en entidades gobernadas por Morena? Mira, yo creo que también podríamos sumar a Coahuila. También es uno de los estados que tuvo un peso específico importante. Hay que entender algo. La complejidad que tuvo también esta elección extraordinaria, pues tuvo que ver que desde gobiernos de oposición no querían que se llevara a cabo la elección y que no tuviera el éxito que a lo mejor se estaba buscando que pudiera tener. Y eso también lo convierte en una parte política de ataque. Me llama poderosamente la atención, ¿no?, que el doctor haga el comentario respecto a todas las fallas que él considera que se debieron haber tomado en cuenta. Pues existieron foros, además, pues él es una persona que tiene voz, que él pudo haber hecho estos análisis, los pudo haber dicho y también pudo haber hecho un llamado, ¿no?, para que se pudiera ser tomado en cuenta. Pero cuando tú ves que a lo mejor la oposición y los actores, ¿no?, políticos y además personajes que tienen voz autorizada como para hablar de estos temas, no participaron de forma activa, y que lo que hicieron muchos de ellos, no es el caso específico del doctor, pero sí la gran mayoría, lo que hicieron fue salir a boicotear la elección como tal, pues entonces quejarse posteriormente de que no participaron, de que salieron a boicotearlo y a decir que no funcionaron las cosas como ellos hubieran querido, pues me parece también que es un poco hipócrita. ¿Por qué? Porque tú les dices, no, esto no voy a participar porque sería convalidar. Pero cuando ya vemos que sí se llevó a cabo
que medianamente tuvo éxito, porque estamos hablando de 13 millones, claro, todos hubiéramos querido que hubiera una participación a lo mejor de 40 o 50 millones, pero siendo realistas, en México ya tenemos una tendencia. Y se sabía que aunque se buscaba que fueran más de 20 millones, los números iban a oscilar entre 12 y 14 millones. Quedamos exactamente en la media. ¿Por qué? Porque es la realidad de lo que te dicen los antecedentes que nosotros tenemos con una elección extraordinaria como esta. Además, sí podemos reconocer que es la votación más compleja de la historia de México. Porque si nosotros nos vamos al número de votos que se emiten, pues es la elección donde más votos se han emitido en nuestra historia, salvo que el doctor me desmienta, pues obviamente cada uno de estos votos tiene un peso específico. Claro, nosotros tenemos que entender que es la primera vez que se lleva a cabo. En segundo lugar, tenemos que entender que creo que se puede perfeccionar el hecho de que éramos muchos candidatos, que teníamos muchísimas complicaciones para podernos dar a conocer. Algunos se dieron a conocer más que otros y viceversa, pero que también la gente necesitaba tener un apoyo y que además fue autorizado por el Instituto Nacional Electoral. Y que esto terminó siendo una guerra de acordeones, porque es una realidad, porque yo, por ejemplo, no aparezco en ninguno de estos acordeones impresos, pero sí aparecí en acordeones digitales que se dieron a conocer en diferentes medios de comunicación o redes sociales. Y sí tenemos que reconocer que la gente tenía que llevar una guía. ¿Por qué? Porque a lo mejor pudiste haber hecho lo mismo, pero si tú nada más hubieras podido votar por una mujer o por un hombre, pues eso a lo mejor hubiera podido simplificar esto que estamos pasando el día de hoy. Pero me parece que también nos sirve como experiencia para lo que viene, porque en el 2027 se llevará a cabo nuevamente esta elección y ahora sí ya se empatará con las elecciones federales. Doctor Luis Carlos Ugalde. Pues una vez que esto es una realidad, creo que valdría la pena hacer una reflexión compartida de los críticos y de los no críticos de la reforma judicial para que en 2027 haya mejor organización de una elección tan complicada como esta. Pero eso requiere dos cosas. Uno, que los opositores, yo no soy opositor ni soy militante de ningún partido en nada, yo simplemente soy un crítico de este procedimiento electoral. Pero convendría que la oposición y el gobierno pudieran dialogar. Creo que el hecho de que el gobierno y la presidenta continuamente quiera polarizar impide este diálogo. Creo que la misma presidenta el lunes, cuando le cuestionaron sobre estos datos, empezó a atacar a la oposición. Eso no ayuda en nada. Si realmente hay un interés en mejorar el procedimiento electoral, porque en 2027 va a ser muy complicado, porque hay una elección intermedia de 16 gobernadores, de alcaldes en todo el país, el sistema va a tronar. No hay manera de que instales dos sistemas de votación, una para cargos políticos de partidos y otra para jueces. No hay manera. Se tiene que hacer una reforma, pero vale la pena que esa reforma sea una reforma dialogada. El problema es que el gobierno no le interesa, le gusta polarizar, atacar a los opositores y eso no contribuye. Si la presidenta de la República dijera, vamos a mejorar esto porque hay muchas oportunidades de mejorar, si pudiera ella reconocer que hubo cosas que se hicieron mal, se pensaron mal, creo que eso sería una gran oportunidad, pero hay un instinto natural en el gobierno de polarizar, como una estrategia narrativa, y yo creo que si se rompe eso, creo que esto podría ayudar a que en 2027 tengamos una elección mejor organizada. Y todos tendríamos esa expectativa y ese deseo, doctor. Pues estamos llegando a la recta final de esta charla. Antes de irnos como tal, y esta va a ser una pregunta para ambos, hablemos de los desafíos, porque dejemos atrás ya el proceso y vamos a la realidad. Es lo que viene, la integración del nuevo Poder Judicial. César Gutiérrez, ¿qué piensas en este sentido? ¿Cuál será el mayor desafío para quienes se van a sumar a esta nueva tarea? Bueno, me parece que las expectativas son muy altas y me parece que se tienen que empezar a dar resultados. Y yo creo que la gente quiere resultados de forma inmediata y creo que no va a ser posible que esos resultados se den de forma tan rápida. Hay que recordar que incluso los nuevos ministros y ministras que van a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sin hablar de los magistrados que llegan a los diferentes tribunales y los jueces federales y del fuero común que les tocó a estas 19 entidades federativas, van a traer una carga de trabajo excesiva. Y me parece que van a tener que ir, ¿no?, trabajando a marchas forzadas. Va a haber mucho compromiso o tiene que existir mucho compromiso. Me parece que ellos van a tener que empezar a dar resultados y a
poder compartir con la ciudadanía, con el pueblo de México, los resultados que estén llevando a cabo, y tienen que ser muchísimo más visibles. Creo que tenemos que acabar con el tabú de que el Poder Judicial única y exclusivamente mediante las resoluciones es como se comunica, y me parece que ese va a ser el reto más importante que va a existir en un principio. Gracias, abogado. Doctor Luis Carlos Ugalde, ¿cuál será el mayor desafío para quienes llegarán a esta nueva etapa? Bueno, primero yo deseo que todo salga lo mejor que se pueda para México, por supuesto. Yo he oído muy buenos comentarios del nuevo presidente de la Corte, yo no lo conozco, pero he escuchado cosas y referencias positivas de él. Ojalá eso mejore y ayude a que la Corte empiece bien. Hay un gran desafío administrativo porque se está cambiando la estructura, la composición. El reto administrativo es enorme, eso por sí mismo va a consumir buena parte del tema que llegue. Dos, me parece que tiene que haber un ejercicio de responsabilidad, es decir, siempre va a haber una tentación de decir, aquí llegamos nosotros y todo lo de atrás se destruye. Yo creo que el pasado tuvo pecados y tuvo cosas positivas, y así hay que sopesarlo en aras de que lo bueno permanezca y lo malo se vaya. Entonces, yo deseo que todo salga bien. Siento que es problemático, siento que es difícil, pero ojalá las cosas salgan mejor de lo que los críticos esperan. Y creo que es un deseo generalizado, doctor. Pues hemos llegado al final. Antes de irnos, les quiero plantear, esto es una breve dinámica que siempre hacemos antes de irnos. En una sola palabra, ¿cómo definirían lo que estamos viviendo y lo que viene? En una sola palabra, abogado, por favor, César Gutiérrez. Esperanza. Esperanza. Luis Carlos Ugalde, en una palabra, por favor. Autocracia. Esperanza y autocracia. Bien, pues ahí está, es lo que ustedes plantean. Vamos a ver qué nos dice la gente, quienes nos están viendo, qué piensan en este sentido, y ojalá que nos puedan dejar un comentario. Llegamos al final. Yo le agradezco mucho al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Gracias, doctor. Gracias, César. Hasta luego. Buenas tardes. También agradezco mucho a César Gutiérrez Priego, abogado, ex candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. Gracias, abogado. Gracias, Juan. Gracias, Luis Carlos, y que tengan excelente tarde. Gracias a ambos, muy amables. Bien, pues así llegamos al final de este episodio de Será Viral. Lo más importante aquí es saber ustedes qué piensan. ¿Salieron a votar? ¿Fueron con su acordeón? ¿Ustedes le entendieron al proceso o de plano fueron de los que dijeron yo no voy a participar en este ejercicio? Ya veremos cómo se integra el Poder Judicial, veremos los nuevos nombres que vayan saliendo. Por lo pronto yo les agradezco el favor de su atención, ojalá puedan dejarnos un comentario, compartir el video también, sobre todo que nos acompañen en la siguiente emisión de Será Viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.